ya finalizando las jornadas, vamos con las penúltimas ponencias de la tarde. Antes de nada quería dar las gracias a Laura como coordinadora del grupo. Yo llevo aquí en este grupo colaborando desde noviembre del año pasado. Recientemente encontré esa necesidad de conocer más sobre el maltrato infantil y el abuso sexual infantil. Era una temática que, a pesar de ser psicóloga, se me escapaba y tuve esa necesidad de conocer más y de formarme más a fondo, y quería colaborar con el grupo. Y muchas gracias por el acogimiento a los compañeros. La verdad que todo maravilloso. Bueno, pues voy a dar paso. Os presento a las dos ponentes, Victoria Espinosa Lorenzo y... Espérate. No, sí, lo estoy diciendo bien. Sí. Ah, vale, que me he ido a otro lado. Y Laura Núñez Moreno. ¿Quién va a hablar primero? Victoria. Primero Victoria, vale. Victoria es psicóloga general sanitaria, terapeuta de EMDR, infanto-juvenil y adultos, MDR España, MDR Europa. Finalizando el doctorado en Psicología de la Salud en la UNED, sus líneas de investigación actuales se centran en el tratamiento transdiagnóstico de los trastornos emocionales en adolescentes. Desempeña su labor clínica en el Centro de Psicología Noguerol, maravilloso centro, grandes profesionales. Amplia experiencia en evaluación e intervención en trauma en población infantil, adolescente y adulta, redacción y ratificación de informes clínicos, entre otros. Y es miembro del grupo de trabajo de aquí del Colegio de Maltrato y Abuso Sexual Infantil. Y a continuación irá Laura, que es psicóloga general sanitaria, terapeuta de MDR de niños, niñas, adolescentes y adultos, MDR España, MDR Europa, experta en criminología y ciencias forenses. Desarrolla su actividad profesional en el ámbito privado en el Centro de Psicología Noguerol y en el Instituto Hollingworth, realizando evaluación e intervención psicológica especializada en trauma con población infantil, adolescente y adulta, coordinación con colegios, redacción y ratificación de informes clínicos, entre otros. Coordinadora del Grupo de Trabajo de Maltrato y Abuso Sexual Infantil del Colegio de Psicología de Madrid. Gracias, Ana. Nada. Gracias, Ana, por tu presentación y gracias a todos por vuestra presencia aquí, tanto presencial como desde casa. Hablábamos que hemos sido muy ambiciosas con el contenido de la presentación, así que vamos a intentar ajustarnos al tiempo. Cuando Laura y yo pensamos, ¿no?, en el objetivo de esta presentación, quisimos que fuese muy práctica y acercaros lo máximo posible a nuestro trabajo en la clínica en el ámbito privado, y para ello le hemos pedido la autorización, ¿no?, a los pacientes del Centro de Psicología Noguerol. Así que lo primero desde aquí, agradecerles su generosidad y también pediros mucha cautela, ¿no?, con este material. Nos pareció importante empezar primero detallando la población con la que nosotras trabajamos y estamos especializadas. Se trata de niños y niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual infantil, y en concreto en esta ponencia queremos hablar de nuestra experiencia en la intervención con niños y niñas víctimas de abuso sexual intrafamiliar, es decir, cuando el agresor proviene del entorno cercano del menor. Pues nos pareció importante visibilizar, ¿no?, y compartir nuestra experiencia en estos casos concretos, por dos razones principales. La primera, por la alta prevalencia. Las investigaciones últimas, ¿no?, incluso de organismos independientes, coinciden en que alrededor del 80% proviene del entorno familiar, y porque las limitaciones que se han ido compartiendo a lo largo de esta jornada, pues en torno al abuso sexual infantil, lejos de verse mitigadas, en el abuso sexual intrafamiliar pues se ven agravadas. Destacar dos ejemplos, ¿no?, de estas limitaciones. En prevención, pues o bien vemos que los niños y niñas no reciben educación afectivo-sexual, y si la reciben encontramos una ausencia de ejemplos de situaciones de riesgo y abuso con personas de confianza, que dentro de estos contenidos de afectivo-sexual se hable del tío, del padre, del hermano, ¿no?, del abuelo. Y luego, yéndonos a la parte de intervención, los que trabajáis en el ámbito privado, pues sabemos que las limitaciones las tenemos desde el inicio. O sea, cuando tenemos la suerte de que alguien del entorno ha detectado que un menor puede estar siendo víctima de abuso sexual,
Si esta sospecha viene por parte del padre, no vamos a contar con su consentimiento, vamos a contar con la negación explícita, entonces no vamos a poder atender al menor hasta que no estemos amparadas judicialmente, sabiendo las consecuencias que tienen, ¿no?, los retrasos en la intervención. Y sumado a las limitaciones está la complejidad intrínseca de estos casos. Sabemos que el agresor provenga del entorno cercano del menor, especialmente si es el padre, es un factor adverso en el pronóstico. Entonces, en respecto a esto último, en las diapositivas siguientes nos gustaría que entendiésemos cómo se va generando el cuadro clínico de estos chicos, porque creemos que luego va a ayudar mucho, ¿no?, a entender las estrategias de intervención de las que vamos a hablar. Entonces, nos gustaría compartir con vosotros un fragmento del informe de Más me duele a mí de Save the Children, porque consideramos que nos puede acercar a todos a entender la vivencia de estos menores y la dificultad, ¿no?, en la reparación. El maltrato ocurre detrás de las persianas bajadas, al otro lado de las puertas cerradas. Es ese silencio ensordecedor que esconde angustia, miedo, dolor y desazón. Es una violencia oculta que se ignora, se minimiza o se barre debajo de la alfombra. Daña de manera profunda y que además altera la forma de ver y confiar en el mundo de sus víctimas. Imagina que quien debes cuidarte, que quien deben ponerte a salvo de los monstruos, quienes deben velar por tu bienestar, son quienes te hacen daño. Te hacen daño por tu bien, porque han tenido un mal día, porque no pueden más contigo, porque no te enteras de nada o porque no saben gestionar sus propias emociones. Y ese daño se normaliza, se convierte en parte de tu vida diaria, de tu educación, de tu forma de entender las relaciones, el afecto, la familia y el mundo. Y al normalizarlo y relativizarlo, ese daño queda oculto. Entonces, ¿no?, si intentamos ponernos en la piel de estos menores, ¿qué ocurre con su sistema de protección cuando el peligro está dentro de casa? Pues que el sistema de lucha-huida no vale, ¿no? Entonces, nuestro cerebro y nuestro cuerpo, que es muy inteligente, desarrolla otro mecanismo de supervivencia para adaptarse, que sería la congelación, que es cuando dejamos de sentir, de estar, para poder, ¿no?, separarnos de esta carga emocional. A nosotros nos gusta mucho utilizar la metáfora, ¿no?, con la analogía de los animales. En este caso, esta gacela no puede luchar contra el guepardo, tampoco puede huir de él, y entonces desarrolla la última, ¿no?, mecanismo de supervivencia, que es quedarse como muerta para así intentar sobrevivir. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que el mecanismo de disociación... lo que pasa aquí es que cuando lo que nos diferencia de esta gacela o que lo que nos diferencia de un evento traumático aislado, en el que después nosotros recuperamos la seguridad, ¿no?, y dejamos de estar fuera de peligro, es que los menores víctimas de abuso sexual en casa, cuando termina el abuso, yo sigo estando en ese entorno y yo necesito registrar lo que acaba de pasar, esa información. Entonces, ¿cómo voy a registrar la información de que mi padre ha abusado de mí, ¿no?, y que mi madre no está pudiendo protegerme? Pues de nuevo nuestro cerebro desarrolla ese mecanismo de supervivencia a partir de la compartimentalización. ¿Qué significa esto? Pues que una parte de mí va a guardar el trauma y otra parte de mí, para poder seguir adelante, no va a tener acceso a esta información para así poder sobrevivir. Entonces, si bien la disociación nos ayuda a sobrevivir, cuando el peligro ya ha pasado, podemos seguir desarrollando estos mecanismos de defensa y ahí es cuando aparece el trauma. Entonces, por eso, en esta población vamos a ver una presencia mayor de apego desorganizado y también va a correlacionar con niveles más altos, ¿no?, de sintomatología disociativa. Nos encantaría profundizar en disociación, pero no tenemos tiempo, así que os animamos a que si no estáis familiarizados, pues os podáis formar en ello, porque de verdad que creemos que tanto para conceptualizar estos casos como para intervenir es fundamental. Entonces, bueno, pues recogiendo, ¿no?, la sintomatología que acabamos de ver, muchas veces vamos a ver que esto no se va a adecuar al cuadro de trastorno de estrés postraumático simple, sino que vamos a estar ante un trastorno traumático del desarrollo o un trauma complejo.
Entonces, respecto a la intervención, pues las guías internacionales recomiendan, ¿no?, como tratamientos validados la terapia cognitivo-conductual focalizada en el trauma y la terapia por desensibilización y reprocesamiento mediante movimientos oculares, que seguramente vosotros la conocéis comúnmente como terapia MDR por sus siglas en inglés. Laura y yo trabajamos a partir de este abordaje, entonces vais a ver en las diapositivas siguientes cómo nuestra intervención está encuadrada, ¿no?, en este abordaje. Aquí os dejamos algunas referencias de la validación empírica de MDR para que podáis consultarlas. Y bien, ya yéndonos a la intervención, pues como os decía, os queríamos aproximar lo máximo posible a nuestro trabajo y entonces nuestro protocolo de intervención incluye a 3 agentes principales, o por lo menos lo intentamos, ¿no?, que contar con ellos, que serían los profesionales, los padres e indudablemente los menores. Como tenemos muy poquito tiempo, mayoritariamente nos vamos a centrar en los menores, pero sí que creíamos importante hablar de la intervención con profesionales y con padres, porque creemos que dependemos, ¿no?, de ellos también para la eficacia en la intervención. Entonces, con profesionales, ¿a quién nos referimos? Pues a todo profesional de referencia que esté alrededor del menor, ya sea los profesores, el profesor particular, los monitores. Y hemos elegido esta imagen que me compartió Laura porque creemos que la coordinación con ellos y ayudarles, ¿no?, a sensibilizarse con el trauma es indispensable, ¿no?, que puedan entender lo que le pasa al menor, porque así vamos a trabajar en la misma dirección. Porque nosotras, ¿qué hemos visto, ¿no?, en nuestra experiencia? Que cuando nos coordinamos con los profesores, normalmente se sienten muy perdidos en los estresores y en las respuestas de estos menores. Son muy diferentes a lo que ellos están acostumbrados, ¿no?, y en lo que ellos están formados y aparece mucha frustración. Por ejemplo, es muy frecuente que ellos vean sintomatología disociativa y la traduzcan como una conducta voluntaria o intencionada. Por ejemplo, pues Marcos está en la luna de Valencia. Paula ayer me hizo las cosas de 10 y hoy no se acordaba. Cuando quiere es una ricura, pero cuando está en el día torcido... Entonces, claro, ahí a ellos les ayuda mucho entender qué es la disociación para que de esta forma sus intervenciones sean mucho más eficaces, ¿no?, y también al menor. También es muy provechoso ver con ellos qué son los disparadores, que sepan que hay disparadores internos, como recuerdos traumáticos. Por ejemplo, ¿no?, esta profesora que decía se ha puesto a gritar y a pegar sin venir a cuento, pues a partir de ahí le puede dar una explicación. Y también los disparadores externos, que pueden ser desde cosas sutiles, como un cambio inesperado en el aula que a ellos les genera peligro, o también pueden ser por cambios que están ocurriendo en el entorno, resoluciones judiciales, un contacto físico que haya en el aula. También nos puede ayudar mucho que ellos sepan identificar situaciones y lugares de riesgo, por ejemplo, lugares en el cole sin supervisión, como pueden ser los baños, porque sabemos que hay una probabilidad alta de que aparezcan conductas sexualizadas, entonces también ayuda, ¿no?, para proteger a los otros menores. En definitiva, que la coordinación nos ayuda de forma recíproca a generar un mejor ambiente en el aula, ¿no?, y a nosotros también que nos puedan advertir de situaciones que están ocurriendo y así las podamos trabajar en consulta. Vale. Yéndonos ahora a las familias, no nos queremos extender mucho porque han hablado de esto fenomenal Ceni y Susana, entonces que sabemos que son muy complicadas, que nos ayuda mucho tener presente el interés superior del menor, que sabemos que el mejor resultado viene de la reparación del vínculo, entonces necesitamos desarrollar empatía con estos padres, tener muy presente el trauma transgeneracional para ver que muchas de las conductas en terapia tienen que ver con una respuesta al trauma, intentar lo máximo posible fomentar su participación, ¿no?, y su responsabilidad. Si de por sí la resistencia en los entornos sociales es difícil, pues la participación en el ámbito privado mucho más. Entonces a nosotros nos ayuda, pues, al terminar la evaluación, poder reunirnos con ellos y poder presentarles los diferentes niveles de participación, ¿no? Nosotras utilizamos muchas veces la metáfora de Ana Gómez de las diferentes limpiezas de una casa y les proponemos que podemos limpiar la mesa, que sería trabajar principalmente con el menor y reunirnos con ellos para trabajar psicoeducación, ¿no?, y habilidades parentales, que podemos ir un poquito más allá y que ellos trabajen estrategias de regulación
Y el nivel más profundo, ¿no? Que sería que tanto el menor como sus padres hiciesen terapia individual. Entonces, cuando venimos de estos niños que han sido heridos en la relación paterno-filial, pues sabemos que este último nivel es el que va a generar los mejores resultados. Pero en definitiva les vamos a decir que los vamos a acompañar pues, en lo que decidan y puedan. Pero sí que hacer énfasis en que la responsabilidad es compartida y los resultados también, ¿no? Y bueno, nos gustaría compartir una técnica de intervención que es la de pedirle a los padres que puedan escribir una historia reparadora, que esta fue desarrollada por Joan Llobet. Vamos a presentaros a partir del caso de una familia, la que su hijo sufrió abuso sexual, su hija por parte de su tío. Entonces se les pide a los padres que puedan escribir una historia sobre el trauma y nosotros les facilitamos un esquema. Entonces, en la primera parte, ¿no?, se habla de los puntos fuertes, que sería, por ejemplo, pues que es una niña muy inteligente, que a sus papás les encantaba, ¿no?, los dibujos tan maravillosos que hacía. En la segunda parte, los padres hablan sobre el trauma y las consecuencias de este. Priscila se sentía culpable, sentía que era mala por haber repetido lo que le hicieron, pero ella no tenía la culpa de nada, se preguntaba por qué su familia no la protegía, tenía miedo a contarlo por si su familia se ponía triste o se enfadaba. Pero Priscila era una niña muy valiente y contó finalmente lo malo que había ocurrido. Y en el último lugar se escribe sobre la resolución del trauma y se ayuda al menor a desarrollar creencias evolutivas y positivas sobre ellos. Pues se dice que lo que ocurrió no fue culpa suya, que sus papás quieren que sepan que sienten mucho no haberla protegido. Entonces, bueno, pues podéis ver, ¿no?, esto es lo que puede ayudar también a reparar el vínculo también entre los progenitores y los padres. Entonces, pasando ya a la intervención propiamente dicha con los menores, simplemente destacar que aunque estemos en la intervención, la evaluación nunca termina. El relato es progresivo, sabemos que sobre todo en casos de víctimas de abuso sexual, la vergüenza les va a impedir, ¿no?, contarlo todo y vamos a ir poco a poco. Y es muy importante que el terapeuta se pueda adelantar a esto, ¿vale?, tanto a los padres como al menor, y que también pueda haber retracción. Durante la intervención se pueden ocurrir cambios en el entorno, como por ejemplo resolución de medidas judiciales que pueda activar la culpa y la vergüenza. Entonces, tenerlo en cuenta y sobre todo adelantarlo, que contamos con esto y que no significa que haya una incoherencia. Entonces, dentro del diseño de intervención, bajo este paraguas de MDR, está la fase de estabilización y preparación, sobre la que voy a hablar yo, y de la intervención y prevención de recaídas, que va a hablar Laura. La fase de estabilización. Bueno, pues en estas primeras sesiones, como todo, se va a crear la alianza terapéutica y el vínculo. Aquí va a ser súper importante también trabajar la psicoeducación con los menores, en un lenguaje que puedan utilizar a partir de materiales. Por ejemplo, recomendamos Eso no me pasa a mí, para hablar de disociación, y Una vez tuve mucho miedo, para ver con los niños las diferentes respuestas al trauma. Son libros súper interactivos que nos dan mucho maniobra para trabajar. También aquí vamos a trabajar el manejo de la sintomatología más acusada. Por ejemplo, para trabajar los flashbacks, nosotros utilizamos una técnica que le pedimos a los menores que dibujen un lápiz. Y tras haberlo dibujado les pedimos que lo recorten. Y les decimos que prueben a pintar con este lápiz. Y ellos se suelen sorprender y dicen, pues si no puedo. Entonces, aprovechamos este momento para decirles que con los flashbacks pasa igual. Que aunque parezca que está pasando en ese momento y que están en peligro, realmente no lo está. Y la verdad que en nuestra experiencia funciona muy bien para que lo recuerden. Importantísimo también aquí, hablar con ellos sobre la ventana de tolerancia. Y que ellos también puedan identificar cuándo están y cuándo no la están. Ventana de tolerancia sería cuando tú estás tranquilo, estás aquí conmigo, puedes pensar bien, estás atento pero no estás nervioso. Y ver cuándo están fuera de la ventana de tolerancia, que se sienten hiperactivados, hipoactivados. Hiperactivados, cuando nos sentimos ansiosos, tenemos ganas de luchar, de huir. E hipoactivados es cuando sentimos que estamos adormecidos, que no estamos aquí. Estos son difíciles de ver, entonces tenemos que estar muy atentos, ¿vale? Porque el menor nos está diciendo con esto que no puede trabajar. También va a ser muy importante aquí desarrollar con ellos estrategias para orientarse al presente. Desde lanzarle una pelota para reclamar al cuerpo a poder elaborar con ellos anclajes al presente. Pues una pulsera que nos recuerde que eso malo ya ha pasado, que también les va a ayudar, ¿no?, a recordar que ahora están a salvo.
Bueno, esta fase, ¿no? La de las habilidades de prevención y protección. No me quiero extender porque las hemos hablado a lo largo de la jornada, pero sí que me parece importante que no solamente trabajarlos a nivel cognitivo, también desarrollar los límites a nivel somático, ¿vale? Acordaros de la respuesta de congelación. Entonces tenemos que actuar y hacer muchos ejercicios de roleplay en consulta, para que el menor también pueda aprender a decir que no a partir del cuerpo, que en estos menores sabemos que el sentido de los límites está muy comprometido, ¿vale? Entonces tenerlo en cuenta. También va a ser un momento muy bonito en la intervención donde vamos a amplificar todos los recursos positivos con los que cuente el menor. Estos menores van a venir con muy pocos recursos sociales, muy pocos recursos y experiencias positivas. Entonces, pues nos puede ayudar a trabajar con ellos su equipo de ayudantes, en los que elaboramos un sobre y lo titulamos como ayudantes y vamos incluyendo allí a las personas que son seguras, ¿no? Y en las que pueden confiar. Pedirles que piensen en un lugar donde se sienten seguros y tranquilos y lo puedan dibujar, ¿no? Como este menor. Y puede ser que este trabajo sea muy difícil con ellos y les puede costar mucho. Entonces vamos a hacer muy grande cualquier momento positivo que ocurra en consulta. ¿Que se siente súper bien trabajando con la caja de arena? Pues hacemos mucho énfasis en esto. Y en esta fase también vamos a prepararnos para trabajar los canales de información que luego van a trabajar en la fase de reprocesamiento, ¿vale? Toda esta fase de estabilización y preparación es para que puedan tolerar mejor el reprocesamiento de los recuerdos traumáticos. Entonces, vamos a trabajar las creencias disfuncionales, el trabajo a nivel emocional. Aquí es especialmente difícil la vergüenza, la culpa y el miedo. Y de nuevo, como os decía antes, tener mucho en cuenta el trabajo con el cuerpo. Van a ser niños que van a estar muy desconectados con el cuerpo porque les ha ayudado a sobrevivir. Van a tener mucha fobia a las señales de su cuerpo. Entonces hay que tenerlo presente, que este va a ser un trabajo muy importante. Y cuando esto lo hayamos hecho, sí que van a poder, ¿no? Identificar las sensaciones. Entonces queremos compartir 2 ejemplos después de hacer este trabajo, ¿no? Esta niña que explica fenomenal, ¿no? Después de un trabajo en terapia, cómo identifica tanto a nivel cognitivo como somático la culpa. Ese nudo que tenía era el de la culpa y se pegaba por mi cuerpo y por dentro ese nudo había los polvos de la culpa, ¿no? Lo que le impedía también el poder seguir. Y este otro niño, también víctima de abuso sexual por parte de su tío, que ejemplifica muy bien, ¿no? Cómo siente el miedo. Cuando tengo miedo se me mueve mucho el corazón, me duele la cabeza, respiro muy rápido, tiemblo mucho, no puedo parar, tengo dolores en el estómago y tengo ganas de ir al baño, me duelen los pies y las piernas. Qué importante es que lo identifiquen para poder trasladarnos, ¿no? Y que podamos ayudarlos. Y ya no me extiendo más y dejo paso a Laura para la fase de intervención. Ahora, vale, gracias Victoria. Voy a girarme un pelín el ordenador y así hay algunas cosas que leeré desde ahí. Bueno, pues en la fase de intervención podemos trabajar muchos aspectos, vamos a centrarnos en 2, el reprocesamiento de las experiencias traumáticas, de los recuerdos del abuso sexual en este caso, y el trabajo de vínculo, ¿vale? Bueno, teniendo en cuenta eso, que no es todo, pero por cuestión de tiempo nos quedamos ahí, que nos parece especialmente importante. Reprocesamiento de los recuerdos. Primero es importante tener en cuenta la caja de herramientas que nos ha ido contando Victoria, ¿no? Por un lado, estar muy atentas a cualquier indicador de que la menor se ha salido de la ventana de tolerancia y luego utilizar los recursos para volver a traerle al presente. Voy a explicar el reprocesamiento de los recuerdos desde MDR, a lo mejor utilizo alguna terminología que no conocéis. Bueno, lo voy a intentar explicar desde un ejemplo para que sea lo más claro posible, ¿vale? Primero, tener en cuenta que a veces hablamos del trauma como una cebolla o como una alcachofa. Alrededor del núcleo se han ido construyendo capas. A veces los recuerdos, las experiencias traumáticas no están accesibles al principio. Entonces vamos a tener que hacer un trabajo de la disociación, trabajar la fobia a ese recuerdo, incluso lo que os digo, el acceso. A veces vamos a trabajar desde, por ejemplo, dividir la sala de terapia. En un lado trabajamos el trauma y al otro lado nos vamos para sentir un poco
poco de seguridad para salir de ahí, ¿no? ¿Cómo seleccionamos los recuerdos que vamos a trabajar? Hemos visto antes, al principio de la mañana, Belén nos decía que en los casos de abuso, creo que decía que el 69% se producen de una forma reiterada, ¿no? Entonces, cuando tenemos un trauma simple, algo que ha ocurrido una sola vez, es muy fácil seleccionar ese recuerdo. Sin embargo, en los casos de abuso sexual intrafamiliar, cuando se ha dado muchas veces, desde MDR lo que hacemos es coger la primera, la peor y la última vez en las que ha ocurrido. ¿Cómo sabemos esto? Pues a través de la evaluación que hemos ido haciendo con familias y con menores. Una vez que hemos seleccionado el recuerdo, os voy a enseñar dos ejemplos. Aquí tenemos uno, va siguiendo la secuencia que vamos a ver, ¿no? Lo primero que hacemos es coger una imagen que represente el recuerdo. Lo podemos hacer en un dibujo, como aquí, o lo podemos hacer a través de la caja de arena. Aquí estábamos trabajando una persecución de un menor que se había escapado de casa y le están persiguiendo a alguien ajeno a la familia, pero me parece que describe muy bien la secuencia. Entonces, en el primer paso, dibuja esto y, como decía antes Victoria, vamos a explorar los 3 canales de procesamiento de la información: el cognitivo, el emocional y el sensorial. Entonces, asociado a ese dibujo, le pediríamos al menor la creencia negativa, por ejemplo, estoy en peligro, la emoción, puede ser el miedo en este caso, y la sensación corporal, pues quizá le tiemblan las extremidades o siente algo en el estómago o en el pecho. Además, vamos a seleccionar la creencia positiva a la que queremos llegar, con la que queremos asociar esto. Por ejemplo, estoy a salvo, estoy seguro ahora. Y vamos a darle un valor a la credibilidad de esa creencia y, casi lo más importante, a la perturbación que genera pensar en ese recuerdo ahora. Reprocesar un recuerdo lo que quiere decir es como visitar ese recuerdo desde el presente para integrarlo, para que se asocie con la información que ya está ahí, porque entendemos que cuando nos ha pasado algo como un abuso sexual que ha colapsado nuestro sistema de procesamiento de la información, se ha quedado, digamos, que aislado y entonces está generando o produciendo síntomas. Cuando tenemos esa representación y esos elementos, en la fase de desensibilización vamos a utilizar los movimientos oculares o el tapping. Para entender por qué utilizamos esto, ya sí que tendríamos que ver más de la terapia MDR, ¿vale? Ahí el recuerdo va a ir cambiando, veis la secuencia que va siguiendo en este caso, hasta esa última imagen abajo a la derecha, donde ya el menor se ve sentado, ya no están esas personas que le perseguían, incluso fijaos en el paisaje que dibuja en la ventana, ¿no? Ya está como mucho más tranquilo. Ahí, una vez que la perturbación ha bajado a 0, instalamos la creencia positiva, como pone ahí, reforzamos el valor o la credibilidad que siente el menor de esta creencia. Y cuando tenemos esto, decimos que el recuerdo, hacemos primero, el escaneo corporal, ¿no? Nos aseguramos de que en el cuerpo ya no hay nada y decimos que está cerrado. Aparece ahí la reevaluación. ¿Qué pasa? Que con algunos de estos recuerdos, quizá en una sesión es suficiente, los vamos a reprocesar un día, pero en la mayoría vamos a necesitar varias sesiones. Entonces, si hemos trabajado en una sesión con un recuerdo, quizá utilizaremos algún recurso como imaginar o construir una caja en la que dejamos ese contenido hasta la próxima sesión, y en la próxima sesión reevaluamos, vemos cómo está ese recuerdo ahora, porque como lo que hacemos es estimular la capacidad de procesamiento que tiene el cerebro, digamos que entre sesiones el cerebro sigue trabajando. ¿Vale? Voy a compartiros otro ejemplo. Vemos ahí el trabajo que hicimos con una niña que había sido abusada por su padre, el inicio y el final, para que veáis un poco otro ejemplo de cómo funciona o que vemos ahí, ¿no? Fijaos que en la imagen de la izquierda la niña se dibuja triste, dibuja una mano que aparece ahí por la esquina de la derecha y, sin embargo, al final, se dibuja contenta. Esto que tiene alrededor son los brazos, ¿no? Que ya se ve mucho más fuerte. Y ya no solo está la mano, sino que ha podido incluir a su padre, la figura completa, y además veis que lo dibuja muy chiquitito, ¿no? Ese sería otro ejemplo. A veces, cuando vamos trabajando algunos recuerdos, nos encontramos con nuevos desafíos. Pueden ir apareciendo otros que o bien no estaban accesibles, el cerebro todavía no nos dejaba verlo, esas capas que decíamos, ¿no? O bien, la persona no se había permitido todavía contarnos.
un ejemplo de una chica con la que estoy ahora trabajando, es adulta. Ella al principio había verbalizado unos abusos que empiezan al inicio de la adolescencia y terminan en los 16, 17 años. Cuando avanzamos en la terapia y vamos reprocesando esos recuerdos, ella puede contarme que el abuso había durado hasta los 21. La vergüenza era tanta porque le resultaba más fácil hablar o empatizar con su yo niña o con su yo adolescente que no con su yo adulta, ¿no? Ella decía, es que no entiendo cómo como adulta ya no pude decir que no, ¿no? Y ahí, vamos a ver que no es solo como adulta, sino que viene de toda esa historia. Esto en cuanto a reprocesamiento de recuerdos, iríamos lo que os decía, trabajando de la misma forma con distintos, con los que hayamos seleccionado, y después el trabajo con el vínculo. El vínculo con el agresor. Volvemos aquí a hablar del apego, seguramente de un apego desorganizado, y aquí tenemos que tener en cuenta que a veces al principio los menores no van a nombrar a esa figura como agresor. A veces nos encontramos que lo incluyen en el sobre de ayudantes del que nos hablaba antes Victoria. Vamos a darles tiempo a los menores, vamos a tener presente que no es fácil, que necesitan un vínculo, como salía antes al final de la ponencia de Mónica. Vamos a tener en cuenta también la ambivalencia. Estamos hablando de que el agresor también es su cuidador, su figura de referencia. Entonces, van a aparecer, os voy a poner 2 ejemplos de esta ambivalencia, ¿no? Aquí, en ese dibujo, lo que esta niña representa es el agresor, en este caso estaba en prisión, y esta niña tenía como muchísima necesidad, muchas dudas de qué era eso de estar en la cárcel, cómo era una cárcel. Hicimos un trabajo de traer fotos de la prisión, de imaginarla, de dibujarla, y ella dibuja ahí a su padre en la cárcel, una pistola, y fijaos que le hace un montón de corazones alrededor, yo creo que en ese intento de protección, y ahí vemos esta ambivalencia, ¿no? Porque habíamos trabajado toda la rabia, todo lo que había, pero aún así ella sentía que no quería que le pasase nada malo, ¿no? Importantísimo también aquí trabajar la contratransferencia, revisarnos nosotras, ¿no? Cómo nos sentimos con esta ambivalencia, cómo vamos a hablar del agresor, tener mucha precaución con esto y ahí también la supervisión, incluso el proceso personal cuando lo necesitemos para poder ayudar a los menores. Os voy a leer una carta que una menor hace a su agresor. También con esto de la ambivalencia, ¿no? Por una parte estoy enfadada contigo por lo que me hiciste, es de tontos, ¿a quién se le ocurre hacer esto? Pero por otra parte a veces me entran ganas de verte. ¿Por qué me tocaste mis partes privadas? ¿Y por qué me lo empezaste a hacer con 5 años y me decías que yo no lo contaba y tú comprabas algo? ¿Por qué lo hacías en la cama cuando mamá no estaba? Y por eso estos días estoy más enfadada. Todo lo que hiciste es de idiotas, de tontos y muchas cosas más. A veces me apetece verte porque por las llamadas escucho tu voz y no sé qué me pasa. Yo creo que es un buen ejemplo también, ¿no? Al anterior momento. Además del agresor, la familia del agresor. A veces se corta el contacto o no con el agresor, pero sigue habiendo tíos, abuelos. Aquí vamos a ver, vamos a explorar el vínculo que tienen los menores con ellos, vamos a ver la reacción que han tenido y vamos a escuchar a los menores, porque a veces nos lo dicen muy claro. Ahí poníamos una frase de una niña, ¿no? No quiero ver a los abuelos si no nos creen. Otras veces vamos a tener que trabajar que puedan entender la respuesta que han dado y que puedan integrar los cambios en la relación. A veces nos encontramos también que los menores están confusos o incluso dicen que quieren ver a estos familiares, pero cuando exploramos un poco más hay motivaciones secundarias como ver a las mascotas, los regalos de Navidad, este tipo de motivaciones que vamos a tener que trabajar con ellos y también con las familias, que lo entiendan y que valoremos si realmente mantenemos esas visitas o no, o cómo lo hacemos. Y el trabajo con los adultos cuidadores. Hablábamos de agresor en masculino y pongo aquí madre por cuestiones de prevalencia, ¿vale? Porque es lo que más nos encontramos. Vemos muchas veces en estos niños hipermadurez, niños que en el vínculo se ha producido una inversión de roles, también lo comentaban antes Susana y Zen, ¿no? Nos encontramos
niños que han cuidado de los adultos a veces, ¿no? O la defensa de lealtad. Quizá no se permiten al principio hablar de cómo se sienten o todavía no lo entienden, ¿no? Entonces, vamos a ir trabajando todo esto y quizá nos vamos a encontrar ahí con la rabia hacia esas figuras que no pudieron proteger. Además de trabajar esta rabia, o antes incluso, vamos a tener que trabajar mucha psicoeducación, explicarles por qué no les han podido proteger. En algunas ocasiones, la historia de la vida de la mamá o de la figura que no ha podido proteger, nos gusta mucho ahí, no todo lo que pincha es pinchudo y a veces mamá tiene truenos en la cabeza. Y a veces incluso cuando las madres han sido también víctimas de abuso sexual, a veces incluso el agresor es el mismo, ¿no? En el caso de un abuelo, por ejemplo. Bueno, explicarles todo esto para que puedan entender esas limitaciones. No justificamos, pero sí ayudamos a entender. Os recomendamos también la película No tengas miedo, que nos parece que ha retratado muy bien todos los personajes. Vale, como os decía antes, hay más temas, pero nos quedamos con esos y pasamos a la fase de prevención de recaídas. Las recaídas forman parte del proceso, entonces tenemos que tener en cuenta que van a estar y tenemos que explicárselo así a las familias. Una de las técnicas que nosotras utilizamos es el mapa de carreteras, sobre todo en el caso de menores que han llevado a cabo conductas, agresiones ellos también, ¿no? que a veces han repetido. Aquí, mediante la metáfora del mapa de carreteras, vamos a ayudarles a identificar las señales de alarma. No se ve ahí, pero lo que pone este niño es: me pongo nervioso, erecciones, ¿vale? Sí, las señales de alarma, los disparadores también, las situaciones, las personas que le van a activar esto y cómo frenarlo. Y cuando no lo pueden frenar, ¿qué hacer para reparar, ¿no? El taller del coche que tenemos ahí al final. Importantísimo en la prevención de recaídas, a veces ya en la fase de seguimiento o incluso cuando hemos dado el alta, pero tenemos que adelantarnos a esto con las familias, los estresores importantes, para estos niños muy importante, cualquier cambio, rupturas, muertes, quizá ahí van a tener que volver y hacer alguna sesión, va a ser más difícil que para otros menores. Y la etapa evolutiva. Cuando hemos trabajado en infancia, tenemos que tener en cuenta que en la adolescencia muchas veces se da una reactivación por todo el cambio que sucede a nivel cerebral. Os dejamos ahí una referencia de una charla que hicieron en Centro CUNE, que nos parece que está muy bien para que los padres la puedan ver y entender un poco por qué pasa esto. Después de la prevención de recaídas, vamos a la fase de cierre, que en este caso también, o en estos casos, nos parece especialmente importante, porque es una despedida y cuando ha habido separaciones, cuando ha habido abandonos, se puede reactivar todo esto. Vamos a ver ahí que en algunas ocasiones, cuando contamos que nos acercamos al final de la terapia, aparece de nuevo la sintomatología. Quizá ha habido un beneficio secundario. ¿Qué quiere decir esto? Pues a veces son menores que no habían sido vistos y que a través de la terapia se han sentido vistos y tienen miedo de que esto deje de estar ahí. El miedo a la autonomía, que a veces viene más por parte de las familias. No sabemos si lo vamos a poder hacer solos. Bueno, ahí les contamos, ¿no? La metáfora de la bicicleta, nos referimos a que hemos sido los ruedines que les han ayudado a montar y que ahora ya lo van a poder hacer ellos. Y para reforzar todo esto, ahí tenemos un ejemplo de un caso que trabajamos juntas, Victoria y yo, con 2 hermanas, a reforzar mucho el antes y el ahora, hablar de todo lo que han ido consiguiendo, lo que decía, con los menores, pero también con las familias, para que tengan esa seguridad, ¿vale? Y ya para terminar y dejar unos minutos para preguntas, mencionarnos a nosotras y nosotros también, ¿no? Los terapeutas. Fijaos este estudio que dice que los psicólogos que atienden víctimas de malos tratos y abuso sexual infantil muestran un mayor nivel de estrés traumático secundario y de todos sus síntomas que los que ejercen en un entorno generalista. Bueno, tener en cuenta esto, la formación especializada, como hemos mencionado a lo largo de la jornada, la supervisión de casos, el trabajo en equipo, que es muy complicado llevar estos casos solas, y el proceso terapéutico personal, que siempre nos va a ayudar a hacerlo mejor, ¿vale? Así que bueno, esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Pasamos a las preguntas. Gracias. En el chat no hay preguntas. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguna duda? Quería preguntaros que de media más o menos cuántas sesiones necesitan de MDR para curar el trauma en abuso sexual infantil.
¿Quieres responder, Victoria? Os dejo aquí el correo del grupo, ¿vale? Que lo he mencionado para que lo podáis apuntar. Pues la verdad que es la respuesta típica, ¿no? Depende, pero es cierto. Va a depender mucho, nos va a ayudar mucho la evaluación, ver cuánto de participación contamos con las familias. Te decía, ¿no? que un buen factor de buen pronóstico es contar con la colaboración de las familias y los profesionales en torno al menor, por ejemplo. También lo que ha dicho Laura, dependiendo del trauma, dependiendo de dónde venga. Cuando estamos ante un abuso sexual por parte del padre, por ejemplo, pues sabemos que esto va a ser un factor adverso y que va a ser muy complejo y bueno, pues yo te diría, ¿no? Si quieres a lo mejor una cifra, mínimo un año. Mínimo un año cuando hay una colaboración. Y luego, como vamos, además, no va a terminar, sino que vamos a hacer una fase de seguimiento, van a ir habiendo más tiempo entre sesión y sesión. Entonces, bueno, la verdad es que hay que ver cada caso por separado. Vale, muchas gracias. Nos era para dar a conocer, ¿no? que las terapias, sobre todo cuando hay infancia, maltrato, ¿no? O abusos, que son a largo plazo y muchas veces las víctimas no pueden costearse este tipo, ¿no? Porque no hay medios económicos. Vuestra entidad ¿trabaja también para el sector público? Es decir, ¿hay casos derivados? No. No, a veces hay recomendaciones, pero lo que nos encontramos es que se hace esa recomendación desde el ámbito público y quien puede pagarlo viene y quien no. Así, siéndote muy honesta. De todas formas, una cosita. Antes lo que ha dicho muy bien Estefanía, ¿cuánto tiempo de recuperación? Es cierto que hay casos judiciales complicados, ¿no, compañeras? Que el tiempo de recuperación también dependerá de cuánto tiempo le permiten a la víctima no estar expuesto a su agresor. Lo que decía esta mañana, que por desgracia la presunción de inocencia, la patria potestad, hasta que no se resuelve todo y que los tiempos judiciales son tan largos que al final... ¿Cuánto tiempo para que se recupere una víctima? Primero, protégele, primero, déjale que se recupere, pero verdaderamente sin tenerle expuesto continuamente a la sombra de su agresor, que tiene que estarle viendo incluso en visitas. Por supuesto, no supervisadas ya es una catástrofe porque accederá a él y continuamente, sino que en visitas supervisadas, ahí al menor no se le está protegiendo psicológicamente, solo físicamente, pero es que el daño psicológico conlleva consecuencias muy graves posteriormente en la adolescencia, en su crecimiento, como son intentos de suicidio y otra serie de cuestiones que acaban con su vida al final. Sí, yo creo que hablábamos de la fase de estabilización. Claro, estabilizamos cuando el menor está seguro, cuando todavía el abuso está ocurriendo o cuando hay visitas o están en el domicilio, pues claro, ahí esta estabilización, esta seguridad es muy difícil, por no decir casi imposible. Mira, de hecho me está viniendo a la cabeza un caso de unas hermanas que trabajamos, Laura y yo y otra compañera, que nosotros les dimos el alta, con sesiones de seguimiento, pero trimestrales, y claro, la madre nos llamó porque se habían establecido puntos de encuentro con los abuelos. Y ellas no querían ir a estos puntos de encuentro, ¿no? Que era un ejemplo del que incluíamos, que no querían ir porque sus abuelos no los creían. Entonces, este fue motivo para volver a retomar la terapia. O en otro caso, cuando ha habido una medida de protección, pero después se resuelve y tienen que volver a retomar las visitas. Entonces, ahí va a depender mucho de otros factores que muchas veces son externos. Pero es verdad, Estefanía, lo que tú decías, que hay muchas veces que hay mucha rabia, totalmente legítima, cuando son conscientes, aparte de todo el sufrimiento, del coste económico que les ha supuesto su recuperación. Y esto es una realidad. Y yo esto lo veo con muchísima frecuencia en consulta, ¿no? Con adultos. Y todas las pérdidas que han tenido a todos los niveles. O sea que estoy totalmente de acuerdo contigo en ese sentido.
con esa cerramos. Bueno, gracias por vuestra intervención. Yo quería hacer una apreciación un poco contestando al compañero, y es que sí que existe un recurso de intervención especializada en abuso que es de la Comunidad de Madrid, llamado CIASI, al que bueno, las personas que no tienen capacidad económica suficiente sí que pueden recurrir a él. Vale. Pero es por derivación el CIASI, por desgracia. No puede ir una persona que lo necesita al CIASI, tienen que derivarlo y son compañeros que están súper saturados. Deberían de ponerles más recursos, si me están escuchando los de la Comunidad de Madrid, que les pongan mayores recursos porque es un recurso, el CIASI, maravilloso, fundamental y esencial para estos casos tan graves de abuso sexual infantil. Necesitarían mayores recursos. Claro, bueno, ante eso sí que es verdad que CIASI tiene un proceso de triaje, ¿no?, y de evaluación de los casos, y en función de la gravedad hay un equipo multidisciplinar que se encarga en evaluar la necesidad de intervención según su preferencia. Entonces, bueno, cualquier niño o niña de la Comunidad de Madrid es susceptible de ser atendido en CIASI sin ningún problema, claro. Sí, sí. Tenemos varias preguntas en el chat, pero yo creo que vamos a dar paso ya a Estefanía para ir cumpliendo los tiempos. Bueno, pueden lo que os decía referírnoslas antes, al grupo. Sí, que no, escribidnos al grupo, os intentaremos responder desde ahí, pero no nos da tiempo a todo. Y de todas formas, gracias por estar participando.